que ha estado pagando cárcel todo este tiempo que hemos estado nosotros haciendo el confinamiento. Gracias a la gente antigua, pues a los presos que ya han pasado por el talego, pues que ellos fueron los que lucharon por la tele. ¿Os dejaban ver a los familiares? No, o sea, ellos tendrían que haberlo hecho de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que la gente se iba a desesperar. Pues no motín tampoco, porque yo tampoco estuve de acuerdo, porque digo, para hacer eso, ¿sabes? Que no hagamos nada, pues me entiendes, ¿no? Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Me quieren enseñar el gimnasio que tienen, un gimnasio pero como de la calle, con cintas para correr, con elípticas, habían 6 canchas de pádel, nadie jugaba pádel, pero 6 canchas de pádel y ya el no va más, ponen la piscina. Muy bien, que consigo. ¿Por qué unos presos tienen que tener piscina? Pues oye, pues es una forma más, pero alto. No tienen la cabeza de hacerla de 1 metro o 1,10 m. No, la meten de 1,80 m, que es olímpica y que necesita un salvavidas. Y ningún preso puede ser salvavidas ni ningún funcionario. Y entonces no hay presupuesto para tener a un salvavidas y la tienen cerrada. Que no pueden utilizar la piscina. Entonces, vamos a ver quién es el cabeza pensante que ha hecho eso. Que yo veo muy bien que renueven las cárceles si quieren ayudar, pero hostia, pensar que una piscina, pues ponerla a 1,10 m, es disfrutar del momento de ocio que tengamos en la cárcel. Porque tú imagínate que tú ves esa piscina y tú estás en pleno calor, ¿no? Porque tú sabes que todo ese cemento, todo ese hormigón es calor. Calor. Y frío en invierno. Y frío, y entonces tú ves esa piscina y tú dices... ¿Te ha enseñado, has aprendido algo? ¿Ahora vas a intentar llevar la vida de otra forma? Claro, porque más que nada uno, tú sabes bien que eso es adentro. Es difícil, eres tú el que lo tienes que elegir, ¿eh? Adentro uno puede, vamos a decir cómo son las cosas, ¿no? Adentro hay gente que se busca su vida, hay gente que no se quiere ir, hay gente, ¿me entiende?, que está hecha para esa vida, ¿me entiendes? Pero en mi caso no, pues en mi caso, cuando estuve ahí, ¿sabes qué? Si esto lo hice así, ¿sabes qué? Vamos a cambiar por acá otra ruta porque no lo quiero, pues no quiero estar perdiendo el tiempo pues de esta manera, ¿me entiendes? Claro. Mira, hay una cosa que yo me he planteado, ¿no? En mi vida, cada vez que pase algo malo, ¿sabes qué? No importa, porque de ese pedazo de malo, ¿sabes qué? Algo bueno tiene que haber y algo bueno hay que exprimirle, y ¿sabes qué? Uno se levanta más fuerte, pues yo me levanto más fuerte, pues, ¿me entiendes? Esa es la actitud. Ahí adentro, ¿sabe qué? He conocido parcería, gente que uno nunca piensa que va a conocer, ¿me entiendes? Como a la vez aprendes a defenderte, pues. Sí, por desgracia, sí. Sí. Entonces todo eso tú lo unes, todo eso tú lo intentas, lo aplicas en tu vida, ¿no? O a ese voluntario, una persona que yo fui, llegó esa persona y no, mira que esta persona, ¿qué tal? Mira, una carrera por esa persona. Ahora mismo estoy yo metiéndole ahí una carrera, metiéndole a ADES. ¿Por qué? Porque esa persona llegó y me dijo, mira, esto se hace así, así, así. Pero profe, usted, no, yo nunca he sido profe en mi vida. Yo era ingeniero y me he jubilado y ahora quiero ayudarlos a ustedes. Porque mírate, tú joven, estás aquí perdiendo el tiempo y tal. Y ahora mira tú lo que sabes hacer. Oye, miraba la pizarra y decía, oye, concha de tu madre, decía así. Y yo estoy haciendo eso. ¿Sabes qué? Vamos a aplicarle porque uno es calle. Sí, hombre. Y eso no se te va a ir. Oye, nunca. La calle no se va, eres calle. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿sabes qué? Tienes que aplicar tus métodos. Tienes que aplicar de ahí tus combinaciones, y ¿me entiendes? Esto que me has dicho del voluntario social me gusta porque yo, por ejemplo, en una de mis novelas, yo doy las gracias a los profesionales, no a los funcionarios. A educadores, psicólogos, terapeutas, que van cada día ahí, que saben que el 90% les engañamos, y están ahí peleando por reinsertarnos. Mira, yo no creí. Yo por eso, es que yo no creía en esos. Claro. Pero es que cuando entré en los 90 y me encontré con toda esa cárcel nueva, mira, salí en el 98 y no he vuelto a entrar.
que ha sido porque yo he querido, pero porque ellos me dieron recursos para hacerlo. Claro. Y yo cuando escribo un libro doy gracias a esos, no doy a la Claro. institución penitenciaria, no le doy una mierda. La institución penitenciaria quiere tener presos como nosotros. Claro, pues, Viven lógico, de eso. pues, claro, pues, lógico. Cuanto más presos tengan, más subvención tienen. Exacto. Así que entonces, tenemos que ser nosotros los que Claro, aprendamos con los profesionales del centro Claro. a coger recursos para no entrar. Entonces tú ves que tú entras ahí al hueco tal y pum, al principal, tú sabes, pero cuando ya ves, no, que puedes aplicar algo bueno, pues da la suerte que tenemos eso ahora, como tú has dicho, en los 80 ¿cómo eran? En el 80, en el 80 que te vean nada más que cojan un lápiz porque encima te daban los presos, encima, ¿me entiendes? Ahora mira, pero yo creo que yo ahora- yo nunca pensé que es, yo llego y esa persona cuando veo que me enseña a hacer estos números acá, y me dice, yo profesor nunca, yo era, mira esto y el otro. Oye, profe, yo eso lo sé hacer. Oye, Pero bueno, yo eso así es lo que hemos dicho antes, es que la cárcel ahora es, Y entonces está es bien. reinsertora. Porque No, uno nunca no. cree que uno va a ir a Ya hacer puede eso, ser, ¿entiendes? ya puedes entrar, ya sabemos que todos los que entramos somos delincuentes Claro. y tenemos un delito. Claro. Puede haber alguna injusticia, por supuesto, pero todo el que entra tiene un delito, o dos o tres o tal. Pero si tú encima dentro te das cuenta de que tienes que hacer las cosas de otra Claro. forma, sobre todo para no volver. Claro, pues de eso se trata, ¿me entiendes? O Ahí sea, está, de eso se trata. Esperemos que la cosa que uno hace, ¿me entiendes? Que vaya bien, ¿no? Que no tenga que hacerla. Bueno, ¿Me entiendes? bueno, Gato, una cosa que a mí hubieron muchas cosas, ¿no? Me detectaron el SIDA, un sinfín de cosas, mi familia fuera apoyándome, ¿no? Que me hizo cambiar. A ti en estos, ¿cuánto has estado en cárcel 3 ahora? años. 3 años, ya empieza a doler. Claro. empieza a doler. En estos 3 años te ha pasado algo no traumático, sino que te haya hecho reflexionar, como va a decir, no quiero volver a estar aquí. Ya, a mí el Y no quiero que me digas nada raro, entiéndeme, sino lo que te salga, que tú creas que eso es lo que te ha dicho. Uy, Mira, la libertad, uno no la aprecia, el tomarse una cerveza así contigo, no la aprecias hasta que no la tienes. ¿me entiendes? Hasta que no, el que tú quieras hacer un dibujo para tu hijo, ¿me entiendes? No, para tu familiar, porque tú dices, ¿qué coño yo dice? Yo no dibujo, yo no, pero sabes que voy a hacerle aunque sea un corazón a mi hijo para enviárselo, y que no tengas un lápiz, y que tú digas, ¿qué es eso? Que no tengo un lápiz aquí, no tengo un boli para mandarle una carta a mi mujer, ¿me entiendes? No. Sí, Esas no, cosas, que no lo he vivido, pero lo he visto. esas cosas son las que tú dices, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar nunca más por esta huevada porque, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Esto no es para mí, pues. Yo he tenido esto y el otro y ver qué me falta. Ahora te digo, yo entré así, entré a un chabolo amarillo. Amarillo. Y cuando me fui, la Blanco, secretaría. claro. Era una secretaría. Un ordenador, 2 teles, pum. Vale. Una secretaría, una movida bien, ¿me entiendes? Es que, lo digo para la gente, pensar, esto, el que tú cojas una celda y te la conviertas, es súper positivo, porque estás demostrando a los funcionarios, a los terapeutas, que si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie. Claro. Entonces, si tú en tu celda no te haces la cama, no eres limpio, no vas a ser bueno para la sociedad. Si tú, en cambio, en tu celda tienes tu cama limpia, tu cama hecha, tu mesita con sus cosas... Yo me traía cosas guapas para decorar, que decía, ¿por qué tengo que decorar mi celda? Claro. Pero no, es una forma de demostrar al funcionariado y a los que están mirando si estás reinsertado, de que eres una persona normal. Y es lo lógico tener tu casa pues lo mejor posible. Exacto. Tu celda es tu casa. Oye, a mí, yo entrar en un sitio, oye, yo me deprimía, yo digo, chavo, a vivir aquí, loco, no dormía, me cabría, decía, chato, Mario, chavo, va a estar esta huevada, así, loco, decía, pasa nada, hablaba con la jefa del módulo, jefa, mira, jefa, ¿cómo va a estar esto así? Pues le digo, jefa, uno no puede vivir así, pero le digo, no, mira, está bien que uno haga esto y el otro, le digo así, pero no, ¿sabes qué? Por lo menos, mira, vale, dime tu nombre, ¿qué tal es que busca? Eso es un punto positivo, Me pintaban el chabolo. Cuando veía que
una tela. Ah, no, falta mi música. Oye, los funcionarios cuando hacían recuentos, pasaban por mi chabol. Y veían que uno estaba con la música, pues contento, alegre. Pues, hay algunos que no se lo tomaban tan bien. Eso va como todo. Pero la mayoría, ¿sabes? Que veían, pues, que uno tenía sus cosas bien, pues. Y veían y decían, ¿qué? Oye, dime, decían, oye, dime. ¿Qué estás escuchando? Sí, de buen rollo, ¿no? Claro, pues, ¿me entiendes? Todo bien, pues, yo no puedo vivir en esa movida, ¿sí saben? Ya, bueno, eso ya es parte porque vas enfocándote a otra forma de vivir, ¿no? Cuando eres un desmadrado no te gusta tener ese orden. Ya, claro. Y como último, porque claro, yo soy mayor, llevo muchos años fuera, estoy harto de que me digan qué consejos. No, tú eres joven y me gustaría a estos chavales que están en mi situación anteriormente, en la tuya, y sobre todo a los jóvenes, que nos ven muchos, ¿qué les dirías para que no vayan a la cárcel? Entiéndeme que... No, bien, eso me gusta, eso, porque, mira, yo he visto jóvenes como yo, ¿no? Y adentro, o sea, he visto desde sufrir violaciones, desde tú afuera en la calle. Que existen aún, ¿eh? Aún existen. No, yo hace mucho, pero vamos. Incluso ahora existen incluso peor que ir forzado, porque ahora te meten psicología, ahora entran locos que te meten psicología. Bueno, antes se utilizaba también esa, pero bueno, ¿Me entiendes? tira ahí, que aprendan los niñatos que dicen, no, yo no me importa ir a la cárcel. Y entonces yo sé que uno se quiere montar con esto, se quiere montar con lo suyo, ¿me entiendes? No voy a decir que no lo hagas, no voy a decir, ¿me entiendes? No. Para los jóvenes que te están midiendo, diles. No voy a decir que no lo hagas porque esto te va a llevar a esto, no, ¿me entiendes? Pero vea, mantenga su posición, sea un hombre, sea que no, que yo tengo esto, que yo tengo el otro, que mira que llevo esto, que Philip Plain, que esto y el otro. Está bien, pero lleva tu actitud, ¿me entiendes? No, que cuando venga, incluso cuando te pare un policía, te vea solo nada más de verte y la manera de que tú te expresas, ¿sabes qué? Hasta eso te puede dar ventaja a decir, no, ¿sabes qué? Déjalo, suéltalo. O ya ellos ya me van entendiendo por dónde yo voy, ¿me entienden? Al decir actitud es tener tu propio criterio. Aunque vayas con muchas Phil Plain o tal, no tienes por qué ser ladrón. Exacto. Si vas de frente, no eres ladrón. Si eres ladrón, lo van a ver al momento. Vamos a ver, gato, tirón. Vamos a hacer... Te he estado yo metiendo caña, y ahora sí para nuestros seguidores, no sé si me seguías, si sabías de mí o tal, pero ya que te he metido tantas preguntas, te dejo que me hagas una pregunta, la pregunta que quieras, que yo te la voy a responder sin pelos en la boca, ni filtros en mi cabeza, tal como me sale del corazón. Sí, tírame la pregunta, ¿qué es lo que te gustaría saber de mí? De ti me gustaría saber, no, de ti a mí, yo analizo, a mí me gusta analizar, ver la persona como es y a mí para adelante, ¿me entiendes? Yo sé que tú eres un tío que tira para adelante, que organiza, ve que esto, que el otro, y a mí me gustan pues las personas así, personas que vean, que ven que esto, que el otro, que copian, que ¿me entiendes? No lo que te digo, no, eso, ¿sabes? ¿Qué no vamos a preguntar? No hay pregunta, vale. Vamos a preguntar entre, no. Eso. ¿Te gusta mi forma de cómo he cogido la vida y punto? Pues bueno, chicos, yo creo que el testimonio de Gato ha estado aquí. Yo, como siempre, os lo digo, la justicia no es buena. No es justa, aunque pone justicia. Pero si no le haces caso, te llevan a la cárcel. Y por eso yo sigo sin ir a la cárcel. Chao, buenas noches. Oye, os queremos. Un saludo para mi hermano, el Marco. Un saludo para toda la banda que ya saben quién es uno. Un saludo para mi hermano, el Alfredito. A todos, un abrazo. A todos, y ya saben, pórtense Fuerza regular. Y honor. Pórtense regular. ¿Te metes tú sola o alguien te mete? Es a lo que me quiero llegar. No, me meto yo sola. Ante todo, la necesidad es lo primero que te lleva a ello. Ese cliente no está engañando a su mujer. No, tú tienes esa forma de pensar. Tengo esa forma de pensar, te voy a decir por qué. Hay hombres que tienen, no sé cómo decirte, cosas que su mujer no le hace, que realmente a lo mejor si se lo dijera, la mujer incluso se diría, este hombre está loco.